Pero es un gozo, hermanos, estar con ustedes, un placer conocerles, saludarles. Y bueno, yo deseo esta mañana ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí, que el nombre de Dios sea glorificado. Voy a tratar de compartir un poquito a grandes rasgos de la historia de mi familia para quienes no nos conocen, pero además compartir una verdad poderosa de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Y yo les voy a invitar que pongamos mi vida en las manos del Señor y que vayamos al consejo de su palabra. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11, es donde vamos a estar leyendo la palabra de Dios y posteriormente haciendo una oración para adentrarnos al consejo de su palabra. Mientras que usted la busca, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11, reciban un saludo de toda nuestra iglesia que pastoreo junto con mi familia, también de las Asambleas de Dios, la iglesia La Montaña de Oración. Tienen que ir a conocerla también, ¿verdad? Para que conozcan esa descripción que daba el pastor Mario. Bien, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, alabando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre. Ahora nos disponemos a escuchar tu voz, y yo quiero pedirte, Señor, con toda humildad, que uses mi vida para bendición y edificación de los que estamos aquí reunidos, y para que tu nombre, Señor, una vez más en este lugar y en cada corazón sea glorificado. Que el propósito por el cual nos has traído a tu casa se cumpla una vez más, y que todo sea conforme a tu perfecta voluntad. Que seas tú el que ministre los corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En esta vida imperfecta, amados hermanos y amigos que nos visitan, pasaremos como seres humanos tremendas luchas. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido en su vida la pérdida o el duelo, o están sufriendo o han sufrido algún problema delicado de salud. Yo no sé si alguien en esta hora está bajo una gran presión en sus finanzas o en alguna otra área de su vida, como el trabajo o alguna situación familiar. Yo no sé si alguno está recibiendo ahora mismo oposición o siendo criticado. No sé si alguno de ustedes está atravesando un duro periodo de dificultad y desilusión. En esta vida pasamos por muchas cosas, y mucho de lo que pasamos
tiene una solución. En algunas de las cosas que pasamos, nosotros tenemos que seguir algunas instrucciones básicas para llegar a la solución de algunas adversidades y problemas. Pero hay situaciones realmente complicadas, realmente difíciles, donde nosotros no podemos hacer humanamente nada. Situaciones que nos llevan a la desesperanza, a la desesperación, donde el enemigo quiere venir y robarnos el gozo de nuestra salvación, quiere robarnos la paz, quiere robarnos la fe, quiere robarnos, quitarnos el llamado, quiere que desertemos, quiere que tiremos la toalla, quiere que abandonemos la vida cristiana, que dejemos de congregarnos. Viene a perturbarnos para decirnos: ¿dónde está tu Dios? Mira la situación en la que te encuentras. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves? ¿Para qué das? ¿Para qué te entregas? La realidad, amados hermanos, es que usted y yo hemos pasado por mucho, quizá estamos pasando por mucho y pasaremos por mucho en esta vida. Quiero recordarte que hay dos razones o dos motivos o dos formas en las que usted y yo podemos atravesar la adversidad. Y en una usted y yo podemos cooperar mucho, bueno, en ambas, pero lo que quiero decir es que hay momentos en la vida difíciles que se vienen, que se desencadenan porque nosotros así lo quisimos. Porque nosotros cometimos un error o tomamos una mala decisión y enfrentamos las consecuencias de ese error. Pero aun cuando haya sido así, le damos gracias al Señor porque tenemos un Dios del que le voy a hablar en unos momentos más. El Padre de misericordias, que aun cuando yo me haya equivocado y yo esté enfrentando las consecuencias, si yo me vuelvo a ese Padre de misericordia con todo mi corazón y me arrepiento, Él puede ayudarme a salir y darme la victoria. Por eso cantábamos hace un momento: sublime gracia del Señor. Pero hoy no quiero hablarle de ese tipo de tribulaciones. Solo lo menciono para que, hermanos, estemos astutos, guiados por el Señor, para en la medida de lo posible evitar el dolor, la tragedia y el sufrimiento. Que no dependa de mí, que no sea porque yo lo quise o porque yo cometí un error o tomé una decisión equivocada. En la medida de lo posible me esforzaré por vivir en santidad. Pero hoy le quiero hablar del otro tipo de prueba. No el que viene porque yo me equivoqué, sino el que viene, la prueba que viene aun cuando yo estoy haciendo lo correcto. Aun cuando yo me estoy esforzando por agradar a Dios y sin embargo viene una prueba. Con esto quiero dejarle en claro que no todas las pruebas significa que la persona haya fallado. Nosotros somos muy rápidos para juzgar y decir: ¿sabrá qué pecado cometió? Por eso está viviendo lo que está viviendo. ¿Sabrá qué habrá hecho? Entonces, que quede claro que no todos los procesos difíciles es porque fallamos. Hay muchas pruebas que vendrán aunque usted se esté esforzando por hacer la voluntad de Dios. Y enfrentaremos situaciones adversas de una manera tremenda. Y esto es, hermanos, porque Dios lo permite con un propósito. De eso le quiero hablar hoy, de las pruebas del creyente, de los beneficios que hay en la aflicción cuando nos mantenemos fieles al Señor. Qué hermoso es recordar que nuestro Dios no desaprovecha nada y que en la vida de los que amamos a Dios todo obra para bien. Y aunque venga el dolor y la tribulación, Dios se va a glorificar. Y en medio de la aflicción yo quiero recordarte y hablarte que en los hijos de Dios aún la aflicción trae bendición. Hay beneficios en la aflicción de aquel que ama a Dios, de aquel que cree en Dios, de aquel que persevera en el Señor. Cuando la prueba viene y Dios la permite, Satanás se va a querer aprovechar.
y levantarse con toda su furia, porque Él, como nosotros somos lo más amado por Dios. ¿Cuánto nos amó el Señor? Que de tal manera envió a su Hijo a morir por todos nosotros, su único Hijo, su unigénito. Y somos tan amados por Dios que somos tan aborrecidos por Satanás. Porque somos hijos de Dios y por la obra de Dios en nosotros. Porque, amados hermanos, cuando usted y yo amamos a Dios, yo no sé cuántos pudieron sentir hace unos minutos cómo cambió la atmósfera de este lugar y cómo se empezó a mover el Espíritu Santo, la gloria de Dios cayó. Eso provoca un hijo de Dios que adora de corazón. Y entonces usted y yo, cuando estamos enamorados, comprometidos con el Señor, y empieza a haber una obra de regeneración, y empezamos a involucrarnos en la fidelidad de nuestras finanzas, nuestro servicio, nuestros dones, nuestros talentos, representamos una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces Satanás nos detesta por ser hijos de Dios y por la obra de Dios en nosotros. Cuando se levante la prueba, creerá él que es su momento, su oportunidad para venir a destruirnos. Y es ahí donde muchas personas desertan y preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios lo permitió? Y viene la duda, el temor, el desánimo, depresión, ansiedad, estrés, debilidad. Y realmente, iglesia, estamos viviendo tiempos adversos. Usted y yo somos una generación que nos está tocando vivir algo histórico a nivel mundial. Hay una crisis mundial, no solo en el sector salud. Esta pandemia ha desencadenado muchos problemas financieros, ha provocado mucho dolor porque ha cobrado muchas vidas, muchas familias incompletas, mucha gente joven se ha ido. Esta crisis ha puesto el mundo de cabeza y por si fuera poco, hay otros problemas, hay desastres naturales, hay violencia, hay inseguridad, se escucha de guerras. Hermanos, estamos bombardeados, estamos en un tiempo verdaderamente adverso y aparte cada uno de nosotros enfrentamos nuestros propios problemas. Las aflicciones a veces pueden ser muchas. Ha aumentado de una manera extrema el estrés y la ansiedad, el sentir el pecho apretado, el que se te va el aire, el que no duermes, el que todo el día tu cabeza está dando vueltas, el problema o los muchos problemas, el que no descansas, el que se te va el apetito, todo te cae mal, los nervios, la gente se come las uñas, está temblorosa, mucha gente cree: tengo COVID, no puedo respirar, van al hospital, la gente le dice: es un ataque de pánico. Tranquilo, y están dando calmantes. Hay una situación difícil por las muchas aflicciones. Se considera que estos versículos que acabamos de leer es una de las cartas más personales, o la carta más personal que escribió el apóstol Pablo. En los versículos que leímos, y si usted no los leyó con mucha atención, los vamos a ir analizando rápidamente, pero usted los puede leer luego con calma en su casa y saborearlos uno por uno, porque se considera que es la carta más personal del apóstol Pablo, donde expone sus sentimientos, no como un hombre de Dios, sino como un hombre de carne y sangre, que está pasando, que está atravesando por muchas aflicciones. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios, pero un hombre humano que pasó por muchos problemas, por muchos sufrimientos, por mucho estrés, por privaciones, prisiones, presiones. Frecuentemente estuvo bajo mucha presión. Un hombre que enfrentó azotes, que enfrentó ser apedreado, que enfrentó estar en la cárcel y que finalmente murió decapitado. Un hombre que naufragó varias veces en alta mar, siendo un hombre de Dios, siendo un siervo de Dios, un hombre que fue perseguido, un hombre que sufrió, un hombre usado en gran manera por Dios, pero que pasó por muchas aflicciones. Estos versículos, en este pasaje, nos hablan de lo que le mencionaba hace un momento, un hombre de Dios, el apóstol Pablo.
El hombre que pudo llegar a muchos gentiles por los idiomas que dominaba, por su posición, por su preparación, por su educación. Un hombre que alcanzó a muchos gentiles para la gloria de Dios. Un hombre respetable, un hombre respaldado por Dios, un hombre ungido, un hombre que se esforzaba por hacer la voluntad de Dios, pero que fue probado en gran manera, que pasó por muchas aflicciones. Esto nos recuerda que el ser fiel creyente, que el ser siervos del Señor, que el ser hijos de Dios no nos exentará de la aflicción, pero encontraremos beneficio en ella. El apóstol Pablo pasó por muchas cosas. En el versículo 8, si usted puede mantener su Biblia abierta en segunda carta a los Corintios capítulo 1, porque estaremos consultando brevemente algunos versículos de lo que leímos hace un momento. ¿Sí me puede acompañar al versículo 8? Dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En ese versículo quiero que analices conmigo rápidamente cómo nos da 3 puntos o 3 frases, 3 aspectos clave de cómo él se sentía, de lo que estaba pasando, siendo el apóstol Pablo. Y a veces uno lee estas cosas y escucha estos sermones y dice: ay, santo, si eso le pasó al apóstol Pablo, ¿qué esperanza tengo yo? No, eso nos motiva. Por eso quedó escrito, su vida nos debe de inspirar. Porque aún nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, qué impresionante que fue llevado al desierto. Satanás quiso tentarle y uno se justifica o termina muchos diciendo: oh, pero era Cristo, era el Hijo de Dios. Nos dejó una gran enseñanza también en esta experiencia. Pero muchos dicen: es que era Jesús. Pero cuando tú ves a hombres como el apóstol Pablo enfrentando la tentación, la aflicción, el problema, también nos inspiran al darte cuenta que eran hombres, mujeres, humanos como tú y como yo, con las mismas debilidades, y que supieron cómo hacerle frente a la aflicción. Si usted está pasando por una aflicción hoy, mi deseo es que te vayas motivado en qué hacer, qué esperar de la aflicción que estás viviendo. Y si tú estás en un tiempo de victoria, bonanza y paz, gloria a Dios. Pero el día de mañana repentinamente la aflicción puede tocar a tu puerta. Y cuando llegue, abraza esta palabra para que tú sepas qué hacer y qué esperar de ella. 3 cosas importantes nos dice en este versículo. Número 1, dice que él se sentía abrumado sobremanera. La palabra abrumarse significa agobiarse con un peso grave. En otras palabras, abrumarse es estar preocupado gravemente, en extremo, en intensidad. Y el hombre de Dios se sentía extremadamente preocupado. Dice sobremanera. Sobremanera quiere decir en un grado o intensidad muy elevado, excesivamente, mucho más allá de lo común. Usted se preocupa porque va en el tráfico y repentinamente se te poncha la llanta. Es una preocupación, ¿verdad? Pero tiene solución. Usted le habla a un llantero, usted se orilla, usted desponcha. Pero hay cosas en la vida que vienen, ¡pum!, que uno se te va el aliento, te sientes muerto en vida, zombie acá. Y uno dice: ¿qué voy a hacer? Una preocupación excesiva. ¿Cuántos me están comprendiendo? Esas que te roban la paz, que te roban el ánimo, el aliento, que te roban el gozo, que viene la ansiedad, que no te dejan dormir, que no te dejan comer, no te dejan vivir, porque es
excesivo, te sientes como el apóstol Pablo, abrumado sobremanera, de esas que parecen que no hay salida, que no hay solución. En segundo lugar dice él que se sintió así. Escucha, fíjate cómo se sintió el hombre de Dios. Pero en segundo lugar dice que se sintió así más allá de nuestras fuerzas. O sea, se le acabaron las fuerzas. ¿Cuántas veces usted se ha sentido, ya no puedo más? Ya no puedo. Y rompes en llanto. Porque no encuentras ni siquiera cómo expresarte. Ya no sabes cómo orar. Literal, no sabes qué hacer. Más allá de mis fuerzas, ya no puedo. Ya no puedo con esto. Ya no sé qué hacer. Estoy cansado. ¿Cuántos se han sentido cansados? Cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Oiga, qué tremendo. La gente afuera se quita la vida cuando se siente así. Los cristianos, por nuestra posición espiritual, aunque hay muchos que también han terminado engañados por el enemigo, quitándose la vida. Pero algunos más, quizá no llegan a ese extremo, pero en su interior anhelan, o hemos llegado a anhelar quizás irnos con el Señor. Mejor quítame la vida, mejor llévame contigo, sácame de aquí, ya no puedo. El apóstol Pablo se sintió así porque en tercer lugar, él dice que perdió la esperanza de conservar la vida. En el versículo 9 dijo, vino una sentencia de muerte sobre nosotros. Finalmente, en otro momento murió decapitado, pero en este momento él creyó que su hora había llegado. Él dijo, vino una sentencia de muerte. ¿Cuántas veces enfrentas algo donde la situación te hace creer que se acabó? No hay más para ti. No hay más para tu ministerio, no hay más para tu familia, no hay más para tus hijos, no hay más para tu salud, no hay más para tu negocio, no hay más para tus finanzas, no hay más para tu matrimonio, no hay más para tu iglesia. Se acabó, se levanta una sentencia de muerte. Te sientes abrumado sobremanera, te sientes que pierdes la fuerza, piensas, es el fin. Así se sentía el apóstol Pablo. Y probablemente hoy más de uno nos hemos sentido así. Quizá hoy más de uno se siente así. Escuche, a pesar de todo, quiero que empieces a adentrarte conmigo. ¿Cómo enfrentó la aflicción el apóstol Pablo? ¿Y qué beneficios aprendió a obtener de ella? Porque ese es el propósito de hoy. Como ser humano, usted y yo, quiero que le quede esto bien claro. Como seres humanos, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y los que están afuera, todos, sin excepción alguna, todos enfrentaremos muchos problemas en esta vida. Porque la esperanza que tenemos de aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador es que un día estaremos allá, y allá será nuestra verdadera identidad, allá será mi verdadera ciudadanía, y allá en la eternidad es donde ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero acá esta vida es imperfecta, dolorosa, llena de problemas. El ser humano pasará problemas. Hay dos formas de hacerle frente a la vida. El ser cristiano no te exenta del problema, no te exenta de las aflicciones. El apóstol Pablo también las vivió. Pero hay dos formas de hacerle frente a esta vida problemática. Una es con Cristo y otra es sin Cristo. Y yo no sé usted, pero yo prefiero en este viaje de la vida, aunque enfrente muchas aflicciones, hacerlo de la mano de Cristo, con la compañía de Cristo, con el respaldo de Cristo, con la bendición de Cristo, con la victoria de Cristo, con Cristo a mi lado. Esa es la diferencia.
que el de afuera no lo tiene y se pierde en los vicios, se quita la vida, se pierde en el pecado, va aquí, va allá, consulta, paga, anda desesperado queriendo solucionar el problema, llenar el vacío de su corazón, que alguien le ayude. Y nosotros, amados hermanos, el Señor solo nos dice: sé fiel, trae tus diezmos y tus ofrendas, ríndeme tu vida. No hay nada adicional, solo fidelidad. ¿Y por qué diezmamos y ofrendamos? Porque le demostramos que lo amamos más que a nuestro dinero, el cual es un Dios para muchos. Pero cuando yo soy fiel, el Señor dice: solo tú tienes que serme fiel, no tienes que hacer nada más, solo entregarme tu vida y yo pelearé por ti, yo te daré la victoria, yo enfrentaré esta lucha, esta aflicción contigo. Entonces, qué impresionante que el apóstol Pablo en esta carta, donde vemos que estaba pasando un momento difícil, donde abre su corazón y dice: afligido sobremanera, más allá de mis fuerzas, con una sentencia de muerte. ¡Qué impresionante, iglesia! Que inicia la carta alabando a Dios. Versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito, oiga, está en aflicción, afligido sobremanera, más allá de sus fuerzas. Versículo 3, este mismo apóstol inicia esta carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Wow. Yo veo aquí implícitas muchas cosas. Quiero mencionar rápidamente dos. La primera: Padre de misericordias. Está en el quebranto, está en el dolor, pero le está dando la gloria. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Sabe qué me parece a mí? Me parece a mí, la Biblia no lo deja registrado en estos versículos, pero me parece que deja implícito que en ese momento Pablo está sufriendo, pero recuerda que el Padre de misericordias un día tuvo misericordia de él. Pablo, siendo de lo peor, siendo un asesino, siendo un perseguidor de la iglesia, el Padre de misericordias permitió que este hombre tuviera un encuentro glorioso. No lo destruyó, no se vengó de él, le extendió su mano de amor y de misericordia para rescatarlo de las tinieblas a su luz admirable, y siendo de lo peor, hacerlo un vaso de honra, un instrumento usado poderosamente para la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice Padre de misericordias, me parece que está diciendo, en otras palabras, yo estaba perdido, yo era de lo peor, pero Él tuvo misericordia de mí. Él me alcanzó, ese Padre de misericordia que un día me alcanzó. Ahora en esta prueba, ese mismo Padre es el que está conmigo, es el que extiende su favor, es el que tiene misericordia de mí. Yo no sé cómo tú veniste a Cristo, pero creo que deberíamos de decirle más frecuentemente: Padre de misericordias. ¿Cómo te rescató el Señor? ¿Dónde estabas? Tú o tu familia, ¿qué andaban haciendo tus antepasados? ¿Cómo fue tu encuentro? Porque ese Dios que no acabó contigo, que no te destruyó, sino que extendió su mano y tuvo misericordia de ti, sigue siendo el mismo Dios. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Quizá ayer estabas en bonanza, ahora estás en aflicción. Mi historia cambió, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Padre de misericordias, y el que tuvo misericordia de mí lo sigue teniendo. Rápido, 3 minutos le cuento. Mi padre fue el hermano Ismael Montes, pastor Ismael Montes, quien antes de venir a los pies de Cristo fue cantante de un grupo internacionalmente conocido como Los Ángeles Negros, muy famosos en los años 70 y 80. Mi papá alcanzó la fama, estuvo 12 años en el grupo, alcanzó la fama, la riqueza, popularidad, pero también la casi destrucción de nuestra familia. En aquel tiempo hubo mucho dinero, pero hubo adulterio e infidelidad por parte de mi padre. Mi mamá se sumergió en una tremenda amargura. Ambos eran, con mucho respeto lo digo, de la religión tradicional católica. Pero mi papá, al hacerse mujeriego, borracho, maldiciente, desamorado, orgulloso,
Mi mamá se refugió en el ateísmo porque decía, ¿dónde está Dios? Mi papá era muy devoto a su religión y prendía veladoras y traía sus colgajes, sus ídolos, sus imágenes. Y mi mamá le decía, ¿de qué te sirve tu religión? Eres un hipócrita, eres un borracho, eres un mujeriego, eres un maldiciente, te olvidas de la familia. Bajo estas circunstancias nacieron mis hermanos, el primogénito Ismael Montes Jr. y luego mi hermana Carmelita. Papá dijo, no quiero tener más hijos. Mi mamá se embaraza por tercera vez. Mi papá le dice, deshazte de esa criatura. Mi mamá dice, la voy a tener esta criatura aunque tú no quieras. Y esa criatura fui yo. Cuando nací, todo el desprecio papá lo cambió por amor, porque yo soy el retrato de su mamá, la cual murió cuando mi papá tenía 5 años. Solo la conocía por una fotografía. Mi papá era muy moreno, mi abuela era así güerita de ojos claros, y solo tenía una fotografía mi papá. Y cuando yo nací güerita de ojos claros, mi papá dice, es el retrato de mi madre, y todo el desprecio lo cambió por amor. Los problemas aumentaron, mis papás se iban a divorciar. A los 11 años de edad mi hermano era un niño reprimido en la escuela que no hablaba con nadie. Cuando un buen día otro niño de 11 años se le acercó y le dijo, Ismael, ¿por qué siempre estás triste y solo? Mi hermano le dijo, mis papás se van a divorciar. Hay muchos problemas en mi casa, mucho dinero, pero no éramos felices, porque el dinero no es la verdadera felicidad. Y mi hermano era un niño que le hacían bullying, que era retraído, que siempre estaba en un rincón aislado, retraído, tímido. Y este niño le dijo, yo tengo la solución a tus problemas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi hermano empezó a ir a la iglesia. Mire, mi papá tenía 37 años cuando se convirtió a Cristo. Estaba en la cúspide de la fama. Repentinamente dejó todo por el Señor, y ahorita usted va a saber por qué. Todo. Rompió contratos, renunció a su voz, a su nombre, a su imagen, a las regalías, a fin de que no tuviera un problema legal y lo dejaran salirse del grupo. Renunció a todo. La gente cree que hoy nosotros seguimos recibiendo dinero porque la voz de mi papá sigue generando dinero. Lo que no saben muchos es que cuando él se sale del grupo le dicen, no puedes, tienes un contrato que cumplir, te faltan algunos años, al menos que nos entregues todo y renuncies a todo con una firma. Mi papá dijo, ¿dónde tengo que firmar? Mi papá no vino a Cristo cuando la fama lo traicionó y vino arrastrando la cobija. Estaba en la cúspide de la fama, 37 años de edad, y dejó todo por el Señor. Cuando él se convierte fue un boom, y cuando empezó a ser evangelista y a viajar, muchas almas vinieron al Señor. La gente se preguntaba, ¿cómo estuvo que Ismael Montes se hizo cristiano? Todo empezó con un niño de 11 años en una secundaria que le dijo a mi hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No menosprecies lo que puedes hacer en las manos de Dios, y no dejes de hablarle a tus amigos. Tan fácil como eso, una palabra poderosa, porque no es nuestra palabra y no somos nosotros, es Él en nosotros y a través de nosotros, y Él quiere usar tu vida. Mi hermano empezó a ir a la iglesia escondida de mis padres. 6 meses después, la historia es muy larga, no me quiero detener ahí porque aún me faltan 2 horas de prédica. No se crea, voy rápido, no me quiero detener mucho ahí, porque en el puro testimonio me puedo llevar 1 hora, pero quiero contarle rápido. 6 meses después mi mamá se intenta quitar la vida. 33 años de edad, conmigo en brazos, porque yo enfermé de gravedad. Los médicos lograron salvarme la vida cuando mis padres me llevan al mejor hospital de aquella época en el Estado de México, porque era la hija de un artista. Lograron salvarme la vida, pero quedé sin poder caminar. Mi papá dijo, por el dinero no se detengan, soy Ismael Montes, hagan lo que sea necesario. Le dijeron, señor Ismael, ni quién es usted ni todo su dinero. Se provocó un desgaste en la cadera de su hija ha quedado sin poder caminar. Yo había quedado inválida de mi cadera para abajo. La ciencia médica tiene un límite, le dijeron a mi papá. Y ni quién es usted ni todo su dinero, no hay nada que hacer. Papá se va de gira. Mi mamá me toma en brazos, abrumada sobremanera, más allá de sus fuerzas, con una sentencia de enfermedad sobre mi vida. Me agarró en brazos, encerró a mis hermanos en la casa, salió corriendo, dijo, me voy a quitar la vida y se la voy a quitar a Sol. Me la voy a llevar conmigo, porque no la voy a dejar huérfana e inválida sufriendo en este mundo. Nos vamos las dos. Mi mamá no era drogadicta, mi mamá no estaba loca, mi mamá estaba abrumada sobremanera. Y creyó que quitarse la vida a ella y a su hija menor, porque yo estaba lisiada, era lo mejor. Escucha, sale corriendo.
cuando se va a aventar de un puente para ser arrolladas. La mamá de aquel niño que le predicó a mi hermano, ese niño se llama Héctor, todavía vive. La mamá de ese niño era amiga de mi mamá. Mi mamá no sabía que era cristiana porque esta mujer estaba esperando el momento indicado para presentar a Cristo. La ve que va corriendo, se va detrás de ella y cuando mamá se va a lanzar, le dice: Tere, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Mi mamá rompe en llanto: ya no puedo más, estoy cansada, mi matrimonio está destruido, mi hija no camina, he decidido quitarme la vida. Esta mujer introduce al Salvador del mundo y al Padre de misericordias y dice: Tere, ha llegado el momento que yo te presente a mi médico. Mi médico va a sanar a tu hija y va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu familia, porque mi médico se llama Jesucristo. Dele la gloria al Señor. No me quiero detener ahí. Mi mamá, siendo atea, terminó creyendo en el Señor Jesucristo. Terminó decidiendo acompañar a su amiga Emita a una iglesia cristiana un domingo donde había fuego y poder de Dios. Cuán importante es que en nuestros cultos haya atmósfera del mover de Dios. Llegaron a la iglesia y aquella mujer le dijo a mi mamá: préstame a la niña porque este día Dios va a hacer el milagro. La hermana Emma pasó al altar, el predicador estaba: todos los enfermos, vengan aquí. Había una campaña de milagros porque el Padre de misericordias siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y la hermana Emma pasa conmigo en brazos. Hermanos, hay mucho detalle que contar, pero quiero concluir la parte del testimonio con esto, diciéndote que entró mi mamá a aquella iglesia conmigo en brazos y salí caminando por el poder de Dios. Instantáneamente, en un culto, en un momento, el Padre de misericordias, por medio de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo y el divino Consolador, le dieron vida a mis piernas. Cuando mi papá regresó de viaje, me encuentra parada, le dice: Tere, ¿a dónde llevaste a la niña? Ese es un buen médico. ¿A qué hospital la llevaste? Llévame con él, quiero ser su amigo, quiero estrechar su mano, quiero darle un buen regalo. Y mi mamá toda nerviosa porque mi papá aborrecía los aleluyas. ¿Cuántos aleluyas hay aquí? Mi mamá toda nerviosa le dice: Ismael, la llevé a un templo cristiano y ahí la sanó Dios. Escucha, el mejor hospital de la época dijeron: no hay nada que hacer, la ciencia médica tiene un límite. Y la hermanita Emma, que ni predicadora es una hermana fiel de una congregación hasta el día de hoy, ¿qué le importó lo que dijo el mejor doctor del mejor hospital? Ella llegó a la iglesia conmigo y dijo: préstame a la niña porque hoy Dios va a hacer el milagro. Oiga, mi papá regresa y mi mamá le dice: en un templo cristiano. Mi papá dice: llévame, quiero ir a dar las gracias. Ismael Montes, el artista del momento, llegó el siguiente culto a darle las gracias a Dios. Terminó de rodillas, entregándole su corazón a Cristo. Tiempo nos faltaría para que cada uno de ustedes contara esta tarde cómo llegó el Padre de misericordias a tu vida. ¿Por qué somos cristianos? Quizá algunos vienen a fuerzas aún, pero la mayoría somos cristianos porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque el Padre de misericordias un día tuvo una entrada gloriosa en nuestras vidas. Oiga, el apóstol Pablo, antes de ser entregado al Señor Jesucristo, iba con una misión: agarrar prisioneros a los cristianos, a los seguidores de Jesús. ¿Y qué pasó? Él iba con otros planes, él iba con una carta, con un permiso, él iba con otros enfoque, pero en el camino de pronto un resplandor de luz apareció, lo envolvió, lo hizo caer a tierra. Un encuentro glorioso. El Padre de misericordias, pese a quien Él era, que cuando mandó a Ananías y que Ananías dijo: no, dijo: ve y ora por él. Usted conoce la historia, ¿cuántos se acuerdan de esta historia? Y dice Ananías: no, él es un perseguidor y acá también tiene autoridad. Tenía miedo Ananías de ir a orar por él. Pero qué impactante. Yo tengo otra prédica que habla exclusivamente de esto, donde dice la palabra de Dios que le dijo: ve. Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este.
¡Wow! Era de lo peor, pero el Padre de misericordias dijo: yo lo veo diferente. Para mí es un instrumento escogido. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Mi padre era de lo peor, pero cuando Dios lo vio, dijo: ese es un instrumento escogido. Yo no sé cómo fue el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, o tus padres o tus abuelos, pero el Padre de misericordias tuvo misericordia de ti. No lo merecías tal vez, quizá como el apóstol Pablo, eras de lo peor, pero cuando Él te vio, dijo: yo te veo diferente, yo tengo un propósito contigo, yo tengo un plan para tu vida. Instrumento escogido eres. La vida dictó algo, pero yo, Dios, el Padre de misericordias, tengo otro plan para tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y me imagino ahora en este momento al apóstol Pablo recordando su conversión. Yo así me lo imagino, recordando su conversión, recordando las muchas veces que Dios le había dado la salida. Y entonces, en medio de la aflicción, alaba a Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Qué hacer cuando estoy en aflicción? Recuerda las muchas misericordias que Él ha tenido contigo. Recuerda al Padre de misericordias. Recuerda cómo te salvó. Recuerda cómo te ha librado en el ayer. Y no dudes. No dudemos que en el presente, el que tuvo misericordia de mí cuando llegó por primera vez a mi vida, el que ha tenido misericordia de mí, no me dejará solo, tendrá misericordia de mí una vez más. Así es que alaba a Dios. En medio de tu aflicción, qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien, pero qué difícil hacerlo cuando todo va mal. Él es el Padre de misericordia. La misericordia, de acuerdo a un diccionario simple, es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. El Señor siente compasión por ti y quiere ofrecerte ayuda. La misericordia es la cualidad de Dios que también nos lleva a perdonar pecados. Por eso les decía, sea que nosotros nos hayamos equivocado o no, la misericordia lleva a que Dios entre en acción. En segundo lugar, estoy llegando a la parte final, dice Padre de misericordias y luego le dice Dios de toda consolación. ¿Cómo enfrentar la aflicción, hermanos? Alaba a Dios. Recuerda su benevolencia del ayer. Y recuerda que Él no cambia. Y recuerda, cuando estés en la aflicción y mientras esperas tu liberación y alabas al Señor, verás beneficios de tu aflicción, porque Dios no desaprovecha nada. Y rápidamente te los quiero mencionar para concluir. Número 1, serás consolado por el Dios de toda consolación. Versículo 4 al 5 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Consolar es dar ánimo, es animar y es estar al lado de una persona. Cuando tú, por ejemplo, cuando una persona fallece, todos los que hemos ido a un funeral realmente no sabemos qué decir. Y mucha gente pues nos enseñan que lo correcto, lo educado es decir: mi más sentido pésame, ¿verdad? Son palabras como educadas que se dicen, pero realmente yo en lo personal prefiero dar solo un abrazo porque realmente no hay palabras, hermano. No, la verdad no sientes el dolor de la persona. O sea, uno enmudece cuando te das cuenta de la crisis de otra persona. A veces no sabes qué decir. Es muy difícil, dices: no la vaya yo a regar, no vaya yo a decir algo imprudente, ¿sí o no? Uno se queda así como: ¿qué digo? ¿Y ahora qué? Y no digas nada, pero que sepan que estás ahí. O solo quizá abrazar, orar, para que la persona sienta que le estás dando ánimo. Yo no sé cuántos han recibido un consuelo de parte de alguien, pero qué impresionante que el apóstol Pablo sabe que la aflicción, escuche, esto está tremendo. Entre más grande es la aflicción, entre más intensa, él estaba muy afligido, ya lo vimos, así de intenso, escucha, así de intenso en primer lugar será el consuelo de Dios.
Y qué impresionante. A veces usted y yo quisiéramos que orar y ¡pum! Que se abra el cielo, Dios extiende su mano, hace el milagro. A veces es instantáneo, como obró en mi sanidad. Pero a veces Dios dice, espera. Ahorita vamos a ver por qué. Y no nos libera inmediatamente. Pero el primer milagro que siempre vamos a recibir cuando oramos, escucha, esto está poderoso. Porque a veces dice, uno dice, oré y no recibí nada. Eso es un error. Oré, Dios no me escuchó. Oré, Dios no obró. Eso es un tremendo error, hermano mío. Porque quizá no recibimos lo que queremos. No recibimos las cosas en el tiempo que queremos y como queremos. Pero cuando oramos, hay algo que siempre recibimos. Hay un milagro que siempre vas a recibir. Hay una intervención divina que siempre vas a recibir instantáneamente. El consuelo de Dios. Tú oras y no va a ser la compañía humana. Dios, no sé cuántos me entienden, no sé cuántos alcanzan a magnificar. Dios, el único Dios real y verdadero, creador del universo, el gran yo soy, el Dios para el cual no hay nada imposible, el Dios que tan solo dice la palabra y de la nada se hace todo, el Dios que reconstruye de las cenizas, de los escombros, que resucita a los muertos, el Dios para el cual no hay nada imposible. Ese Dios, cuando yo invoco su nombre, quizá no va a abrir el mar instantáneamente, porque hay un proceso que muchas veces tendré que atravesar, hay desiertos que tendré que cruzar por un propósito, pero algo siempre recibiré. Él estará a mi lado, Él me acompañará para cruzar el mar, para cruzar el desierto. El consuelo de Dios estará conmigo. Por eso Satanás te quiere enmudecer, quiere que no uses esa arma, pero tú, como el apóstol Pablo, alaba a Dios aunque no tengas fuerzas, y recibiremos su consuelo. El sufrimiento del creyente está ligado al consuelo de Dios. Sufriremos, pero seremos consolados por Dios. En segundo lugar, seremos ayuda para los demás. Quizá ahora estás sufriendo y quizá no te sirva de mucho escuchar ahora esto, porque es tanto el dolor que a ti no te interesa eso. Pero así es. Un día tú, que sientes que ahora vino una sentencia de muerte, que sientes que no hay esperanza, que sientes que se acabó, que sientes que no hay salida, que no vales nada, que vino una situación tremenda que te sofoca. Tú y yo, los que hemos sufrido, ¿cuántos han sufrido acá? Los que hemos sufrido, un día seremos de gran ayuda y de gran consuelo a los demás. O sea, a ver, creo que usted no me comprendió. Mi sufrimiento no quedará en vano. Dios me va a consolar, pero un día mis heridas, mi proceso, mis lágrimas, mi dolor será para ayudar a alguien más. Un día veré a alguien quebrantado y seré movido a misericordia. Me levantaré quizá en las madrugadas a orar por alguien que ni conozco o por alguien que conozco. Y en la medida de lo posible quizá le brindaré una despensa, quizá le brindaré un dinero, quizá un mensaje con una cita bíblica, no lo sé. Pero cuando tú ves a los quebrantados, tú recuerdas que un día estuviste quebrantado. Tú recuerdas que un día necesitaste que alguien te abrazara, que alguien te diera una palabra de Dios, que alguien te recordara las verdades de la palabra de Dios. Y muchas veces, como el apóstol Pablo, sentiste que se te acababan las fuerzas, quizá te sentiste solo. Entonces, cuando tú pasas el desierto y recibes el consuelo de Dios, aprendes a consolar. Y cuando ves a otro que sufre, no te levantas para señalar, juzgar o criticar. Eres movido a misericordia. Y si puedes, haces algo por esa persona. Y si no se puede, por lo menos oras y por lo menos vas y te paras a un lado para decirle: no estás solo, estoy orando por ti. Esta lucha la vamos a ganar en oración. Estamos juntos en esto y podemos darle consuelo a los demás. Un comentario bíblico. Esto está poderoso lo que te voy a decir.
Estudie, prepárese, haga institutos bíblicos, venga a los estudios. Hasta yo quiero venir al estudio de Apocalipsis con el pastor Mario. No sabía, si no lo hubiera seguido en línea también. Voy a buscar ahí en la página. Ay, no está, hermano, porque no lo grabó, santo. Oiga, estudie, escuche todo lo que pueda de la palabra de Dios, pero escucha lo que te voy a decir. Se considera que aquellos que han tenido que afrontar dificultades en la vida se convierten en los ministros más efectivos. ¡Gloria a Dios! O sea, que yo puedo ser un ministro efectivo, porque no es lo mismo decir lo que sabes teóricamente que lo que ya viviste en la práctica. Una cosa es que tú hayas escuchado que Dios consuela, pero otra cosa es que tú estés consciente, porque has vivido, que Dios consuela. Una cosa es saber que el Señor nos ayuda en nuestras aflicciones. Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas lo librará el Señor. Una cosa es saberme el texto bíblico, otra cosa es haber vivido muchas aflicciones y haber sido librado de todas ellas. Así que un día tú podrás ayudar a otros. Número 3, seremos cambiados. La aflicción nos transforma. Entramos de una forma al desierto, salimos de otra. Entramos a una forma a la cueva y salimos con propósito y con una mayor unción para algo nuevo que viene de parte de Dios. Así es que en lugar de que digamos esta prueba, ¿por qué? Señor, ¿dónde estás? Gocémonos y alegrémonos. No lo entiendo, duele mucho, pero Él está conmigo y algo bueno saldrá de esto. Voy a salir diferente, voy a madurar, voy a crecer en el Espíritu. Viene un mayor nivel de gloria, viene un mayor nivel de unción. Él está conmigo, el Señor me está transformando, está cambiando mi carácter. En el versículo 6 dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, la aflicción opera también no solo para consuelo, sino para nuestra salvación. Es difícil lo que le voy a decir. Normalmente cuando estamos en una aflicción nos enfocamos en ayúdame, sálvame, restáurame, líbrame, extiende tu mano, interven, haz algo, dame un milagro, bendíceme. Es nuestra forma de orar. Y no nos detenemos a decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué necesitas que yo vea? ¿Qué necesitas que yo cambie? ¿Cuántos me están escuchando? Estamos tan enfocados en ayúdame, escúchame, bendíceme, que no nos detenemos en la aflicción a escucharlo a Él. A que Él venga quizá y decirte, suéltate, quiero que aprendas a depender de mí. Estoy trabajando contigo, quiero que me entregues esto, quiero que me entregues lo otro. En una prueba que yo viví, yo estaba muy enfocada, hazlo, glorifícate, libera, sana, restaura. Yo estaba pidiendo, ¿verdad? Extiende tu mano, haz algo, tú puedes hacerlo. Y citando la Biblia de Génesis, Apocalipsis, invocando el nombre de Dios. Y hubo algo en mi corazón que me dijo, tú no has permitido que yo te muestre lo que quiero hacer en esta prueba contigo. Guardé silencio en mi oración y le empecé a decir, Señor, ¿qué necesitas que yo vea? ¿Qué necesitas que yo cambie? ¿Sabe? Y Él contesta y Él empieza a hablar a tu mente o empieza a recordarte las escrituras y te empieza a decir, esto va por aquí. A veces en una aflicción pensamos que el Señor quiere tratar con los que nos rodean, pero el Señor también quiere tratar contigo. Y Él empieza a decirte, suelta esto, entrégame esto, ora de esta manera, porque esto lo estoy permitiendo, sí, para que veas mi gloria, pero porque quiero cambiarte, quiero perfeccionarte, quiero transformarte. Aún no eres un producto terminado, sigues en proceso, seguimos en regeneración. Yo, tu Dios, estoy trabajando. Y hace poco leía que otro pastor comentaba en sus redes sociales y decía, durante el examen, el maestro está callado. Cuando usted hizo un examen en la escuela, el maestro no estaba hable y hable. El maestro se sienta en el escritorio y el silencio reina en el aula. Y el maestro solo está viendo. Y a veces hasta camina por los pasillos, ¿verdad? Para ver cómo estás trabajando. Y decía este pastor,
Creemos que Dios se olvidó de nosotros porque guarda silencio, pero a veces estamos en un examen y Dios, aunque guarda silencio, sigue ahí y nos está observando. Así que en la prueba no solo le pidas, libérame, ayúdame. Aprendamos a decirle, cámbiame. Cumple el propósito por el cual tú se pudo levantar el infierno, pero no lo hacen sin el permiso de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Satanás no nos puede tocar sin la autorización de Dios. A los hijos de Dios no. Entonces Dios lo permitió. ¿Por qué? ¿Para qué? Muéstrame qué debo aprender, qué debo cambiar, qué quieres hacer conmigo. Libérame, Señor, duele mucho, pero también cumple tu propósito. Número 4, son 5 puntos, ya voy a acabar, gracias por su paciencia. Les digo que hablar del testimonio siempre nos roba minutos, pero ya voy a acabar. ¿Cuántos están gozando en la palabra de Dios? 4, no estarás solo. Mire qué impresionante, aparte del consuelo de Dios, dice el versículo 7 y el 11, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Cuando se viene una prueba y Satanás se quiere levantar para destruirte, qué tremendo es que así como nosotros podemos consolar a otros, somos consolados por otros. Y mucha gente se levanta con empatía hacia tu situación. Mucha gente empieza a orar por ti y mucha gente empieza a decirte, estoy contigo, vamos a pelear juntos. Y entonces la prueba trajo unidad. ¿Cuántas veces viene una prueba a una familia que estaban medios distanciados o hasta divididos? Y la prueba, el diagnóstico, la dificultad los vuelve a unir. Y la gente dice, estábamos bien distanciados, pero Dios obró. ¿Cuántas veces Dios opera de unas maneras impresionantes, amados hermanos, indescriptibles? El Señor quiere traer unidad a su pueblo. El Señor quiere glorificarse en los matrimonios. El Señor quiere glorificarse en las congregaciones. Y quizá a veces permite una prueba, pero para un propósito glorioso en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? En versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestros con la oración, para que muchas personas por muchas personas sean dadas gracias a favor por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La prueba provoca que mucha gente ore por nosotros. Así que la cuarta cosa que trae como beneficio la aflicción es que no estaremos solos. Le recuerdo rápidamente los puntos de los beneficios de la aflicción. Seremos consolados por Dios, seremos consolados, no estaremos, déjame, ya me revolví aquí. Seremos consolados por Dios, nosotros seremos consuelo para otras personas. Número 3, la prueba nos va a cambiar. Número 4, no estaremos solos. Y número 5, aprenderemos a confiar en Dios. A veces, hermanos, es necesario tocar fondo, porque cuando todo va bien, podemos confiar en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestros dones, en nuestro ministerio, en nuestra unción, en nuestros años de cristianos, en nuestra posición, en nuestra profesión, en nuestro dinero. Pero cuando se toca fondo, no nos queda más que mirar al cielo. Cuando se toca fondo y la vida provoca que seamos colocados, puestos hasta el suelo, con nuestra cara literalmente en el suelo, arrastrados por la prueba. Cuando lo perdemos todo y sentimos que ya no podemos más, es justo ahí donde la prueba nos enseña a confiar total, absolutamente en el único Dios real y verdadero. Versículo 9 al 10 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperaremos que aún nos librará de tan gran muerte. Con esto quiero concluir, esto está poderoso. Escucha. Suéltate. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios? Y andamos con la mandíbula toda entumida porque estamos tensos y a veces nos metemos sin ser llamados en la intervención y empeoramos las cosas. Y no vivimos porque estamos abrumados sobremanera. La prueba es para enseñarnos a confiar en Dios. Entre más extremo sea el problema, más extrema será la liberación.
Entre más, dice una frase que escuché hace tiempo, entre más grande sea la lucha, más grande será el triunfo. Así que suéltate. Como el apóstol Pablo, recuerda, el Padre de misericordias sigue estando conmigo. Estoy en una tribulación, pero Él está a mi lado. No estoy solo y esto un día tendrá provecho. Soltémonos en los brazos de Dios. Confiemos en el Señor. Aunque sea bien complicado, el apóstol Pablo está dejando claro que aunque vino una sentencia de muerte, él está confiando que Dios los va a librar. Escucha, número 1 en este punto, en este último punto, confiemos en Dios. Confiemos que Dios nos va a librar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Pero confío que Dios está en control, que Él no ha perdido el control. Suelta el problema, suelta tu ansiedad, suelta la preocupación, suéltate en los brazos de Dios. Hace poco, hermanos, me salió un recuerdo de Facebook donde está mi papá en un salvavidas de esos de playa y estamos como en un lago, como en un río, hay una cascada. Y mi papá está sentado en esa llanta, así como pues disfrutando el agua, ¿verdad? Y yo estoy chiquita en la foto, como de 5 años. Mi papá está así, con los pies levantados, las manos levantadas y riéndose así. Y detrás de él una cascada y el agua y otras personas bañándose ahí. Y él está así en el salvavidas. Y yo estoy atravesada en sus piernas, como de 4 o 5 años. Y literal, hermanos, ese lugar, se ve la cascada cayendo, el agua, se ve hondo, rocas. Y yo estoy acostada con mi papá, como de 4 o 5 años, y debí traer la imagen. Estoy literal como muñeca de trapo, tirada en la panza de mi papá. O sea, yo dije, wow. O sea, si yo tuviera esta edad, yo estaría, ay, la cascada, ay, si me ahogo, ay, pero era una niña que confiaba en papá. Inconscientemente, yo creo que yo pensé, papá no va a dejar que yo me hunde, papá no va a dejar que yo me ahogue, que yo me muera aquí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hay peligros, pero estoy en los brazos de papá. Entonces, siendo una niña, estoy como trapo en la panza, así. Y cuando yo vi la imagen, me salió ese recuerdo que yo publiqué hace tiempo. Cuando yo vi la imagen, vino una voz a mi interior. ¿Cuántos han escuchado una voz en su interior que viene de arriba? Y me dijo, suéltate. Porque ahora no son los brazos de tu Padre terrenal, sino son los brazos del Padre de misericordias. Suéltate. Hay peligros, hay una cascada, hay profundidad, hay rocas. Pero no estás sola, estás en mis brazos, confía en mí. Y esta palabra alguien la necesitaba escuchar hoy, suéltate. Acuérdate de esta imagen que te conté de mi Padre terrenal y suéltate en el salvavidas. Pero como mona de trapo, hermano, hermana, como muñeco de trapo, suéltese. Confía, Él está en control. Y el apóstol Pablo, por si fuera poco, dice, Él está diciendo, Él nos va a librar, Él nos ha librado, el cual nos libró y nos libra, dice. Y escuche, pero luego habla en futuro, habla en pasado. Nos libró, nos libra, y esto está poderoso, nos librará de tan grande muerte. Es como si Él está diciendo, y aunque no me saque, yo termine muerto, porque hay una sentencia de muerte. Y finalmente, en otro momento murió decapitado. Pero mire la fe de Pablo. Aunque un día no me libre de la muerte terrenal hablando, él sabía que la muerte terrenal no era el final. Él sabía que lo mejor estaba por venir. Escúchame, Él nos va a librar de lo que estamos enfrentando ahora. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo mejor no es eso, hermano, porque te va a librar de la prueba en la que estás y va a venir otra. Y va a venir otra. Y va a venir otra. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que el apóstol Pablo dice, nos librará de tan gran muerte. La verdadera y total victoria será cuando sea que estemos muertos o estemos vivos,
seamos arrebatados para estar siempre con el Señor. Un día Él nos sacará de esta vida imperfecta y estaremos para siempre con el Señor.